Continuamos en Televida con la presencia del doctor Gustavo Sen, cirujano. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo te va? Vamos a hablar de cálculos en la vesícula. Vamos a ver, bueno, cómo es esta patología y vamos a ver la cuestión de la cirugía, cómo se trata este problema, ¿no? Exactamente. Una de las patologías más frecuentes en la actividad nuestra. Entonces, bueno, para aclarar un poco y orientar a los pacientes sobre de qué se trata el tema. Bueno, tenemos algunas imágenes que vamos a ir recorriendo. Desde la carátula allí vemos litiasis vesicular, es el nombre que esto lleva. Bueno, ¿qué es la litiasis vesicular? Son piedras o cálculos dentro de la vesícula biliar, como vemos en la imagen, que está debajo del hígado. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Bueno, los cálculos en la vesícula biliar pueden presentarse de forma asintomática, como un hallazgo en un estudio de casualidad que uno hace a un paciente. Ajá. O en algunos casos puede haber episodios de dolor abdominal, del lado derecho, debajo de las costillas, náuseas, vómitos, o un dolor tipo cólico que no cede con el reposo, que se da justamente después de las comidas. ¿Y qué son más, los asintomáticos o los sintomáticos? Y hay un porcentaje Parejo. más de asintomáticos, pero es bastante parejo. Ah. Igual el caso de los asintomáticos no lo tenemos tan estadificado porque Claro. el paciente no sabe que tiene No cálculos sabe, en la vesícula. claro. A veces es un hallazgo que los encontramos en un estudio de rutina que uno pide una ecografía y aparecen los cálculos. Bueno, seguimos, a ver. Bueno, ¿cómo la diagnosticamos? Justamente así, con una ecografía abdominal, donde vemos la vesícula con los cálculos en el interior. Sí. El tratamiento en estos casos, bueno, se realiza una colecistectomía videolaparoscópica, que es una cirugía en la cual se accede a la cavidad abdominal por 4 incisiones mínimas. Se colocan estos tubitos que se llaman trócares. A través de uno ponemos la cámara y en los otros ingresamos las pinzas por los que operamos. Ahí vemos la foto de una cirugía y la imagen siguiente es lo que vemos mientras estamos operando la vesícula. Perfecto. ¿Se puede realizar esta cirugía de forma ambulatoria? La respuesta es sí. En la mayoría de los casos el alta es en el día. Hay casos contados que tienen algunas intercurrencias, etcétera, que podemos llegar a necesitar 1 o 2 días postoperatorio, pero en la mayoría se van en el día de la cirugía. Perfecto. La cirugía es una cirugía bastante estandarizada, es una de las cirugías que más hacemos nosotros en el quirófano, y dura aproximadamente 30 minutos o 1 hora y media. ¿Qué pasa si no me quiero operar? Bueno, la pregunta del millón. A ver. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si no me quiero operar? Pueden pasar varias cosas, entre ellas que el paciente siga asintomático toda la vida, nunca se entere, nunca pase nada. O pueden pasar dos o tres complicaciones interesantes y potencialmente graves, como por ejemplo una colecistitis, que sea un cálculo grande, que se impacte en la salida de la vesícula y produzca estos cólicos, y cuando se impacta y no sale más de ahí, se produce una colecistitis, que es una inflamación, requiere una internación de varios días y en realidad lo que pasa es que se complejiza el cuadro. Nosotros, o sea, de tener una cirugía programada de un paciente asintomático, la cirugía tiene una complejidad de grado 1 y pasamos con una colecistitis a una complejidad de grado 4. Ahora, ese asintomático, ¿en algún momento se va a volver sintomático? Puede que sí, como puede que no. La mayoría sí, en algún momento hacen síntomas como cólicos biliares, y hay algunos, los más pocos sería que eventualmente no tienen síntomas durante toda la vida. ¿Y si yo me opero, soluciono definitivamente esto o puedo tener una predisposición a generar nuevos cálculos? Bueno, la cirugía consiste en extraer la vesícula, ¿sí? Entonces no hay posibilidad de que se genere un cálculo nuevo dentro de la vesícula. Entonces, porque no va a estar más, ¿no es cierto? Obviamente. El riesgo de no operar en estos casos, tenemos dos tipos de pacientes: aquellos que tienen cálculos pequeños y los que tienen cálculos grandes. Los que tienen cálculos pequeños son los más complejos porque estos cálculos pequeños no van a provocar una colecistitis, pero sí el cálculo se puede escapar de la vesícula y nos puede dar una pancreatitis aguda, que es un cuadro mucho más grave, mucho más complejo, que sí puede poner realmente en riesgo la vida, sin tener en cuenta todas las intercurrencias y algunas patologías de base que pueda tener el paciente, ¿no? Por eso lo más recomendable es, si sabemos que estamos padeciendo esta patología, operarnos. Por lo menos consultar. Sí. Y sí, la indicación es quirúrgica. Bien, sabemos que es una cirugía sencilla, que es ambulatoria, por lo que veíamos, se va a volver rápidamente a sus actividades, ¿no? Exactamente, la cirugía es más sencilla cuanto menos síntomas tiene el paciente, o sea, cuando más precozmente llegamos al diagnóstico de esta patología. ¿Y se puede vivir sin la vesícula tranquilamente? Tranquilamente, no hay ningún inconveniente. Hay
muchísima gente caminando por la calle sin la vesícula y no tiene ningún inconveniente. ¿No requiere una dieta especial posterior o ninguna conducta periodo, especial? un periodo corto de adaptación de 6 meses y a veces menos incluso, que el organismo suple la función de la vesícula. Bien. Para adaptarse y poder volver a una dieta normal. Bueno, Gustavo, vamos a dar un teléfono para todas aquellas personas que quieran contactarse, 341-611-4668, allí lo vemos, y estás en calle San Juan 3049. San Juan 3049, en la institución que está ahí en esa dirección. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias a vos. Buenas tardes. Continuamos con más Televida. Y estamos con Duilio Gusardo, reumatólogo, con quien vamos a hablar de la lesión en el tendón de Aquiles y vamos a ver, bueno, cuál es el correcto tratamiento. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Claudio? Bueno, la verdad que el tendón de Aquiles es uno de los tendones más fuertes del organismo, pero sin embargo es muy susceptible de lesiones, sobre todo en este momento que tenemos mucha gente que hace actividades físicas recreativas de correr, maratones, etcétera. Se ve mucho que hay a veces inestabilidad de tobillo o malas pisadas, digamos, que no han sido corregidas y con la carga repetitiva empiezan a aparecer lesiones. Y ahí es importante un poco siempre recordar esto del cambio que ha habido en el tratamiento de las tendinopatías en los últimos 10 años, porque hasta hace 10 años teníamos como una lógica de lo que se llamaba RICE, que era reposo, hielo, compresión y elevación del miembro, digamos, o una cuestión más de tratar de desinflamar, entre comillas, ese tendón. Y la verdad que en este momento casi que se hace todo lo contrario. Se hace actividad física precozmente y movilizaciones precoces, y los desinflamatorios ya se han probado que no tienen ninguna evidencia de eficacia, porque básicamente las tendinopatías son desgastes del tendón y no son inflamaciones propiamente dichas del tendón. Entonces, en general, bueno, en este momento estamos con un tipo de tratamiento muy diferente, que es lo que quería venir a traer en esta entrevista, que se basa un poco en esta combinación de kinesiología con terapias regenerativas locales en los sitios de lesión del tendón, que se pueden colocar diferentes sustancias, como por ejemplo la dextrosa o el plasma rico en plaquetas. Generalmente cuando uno hace el diagnóstico de tendinopatía de Aquiles tiene que hacer un diagnóstico de la estabilidad de tobillo completa, no es solamente mirar el tendón y tener la ecografía del tendón, sino también hay que mirar todos los ligamentos del tobillo, que son súper importantes y que son los que le dan la estabilidad a esa articulación de tobillo-pie. Si uno tiene esa articulación inestable, el tendón va a estar todo el tiempo sufriendo sobrecargas, y por más que vos trates solamente el tendón, si no tratás los ligamentos accesorios y no tratás los músculos completos, vas a tener recurrencias. Bueno, veamos entonces cuál es el tratamiento más adecuado para estos casos. Bueno, el tratamiento se basa en 3 pilares, digamos. Una es la corrección de la pisada con plantillas específicas. La segunda son ejercicios de fortalecimiento y de control motor que tienen que hacer con el kinesiólogo, que hay ejercicios específicos. De nuevo, recordar que la mejoría, digamos, no se va a dar por el reposo, sino que se va a dar por ejercicios correctivos que tienen que hacer y que son medidas activas, no son cuestiones de agentes físicos y de aparatos, sino de ejercicios activos. Y la tercera pata de esta pirámide sería las inyecciones regenerativas, que pueden ser con 2 sustancias principalmente que tienen evidencia en tendinopatía de Aquiles. Una es la proloterapia, que es la dextrosa, y el otro es el plasma rico en plaquetas. Cualquiera de esas 2 sustancias se pueden realizar tanto en el sitio de lesión tendinosa, que se puede hacer guiado por ecografía, como en los ligamentos que se evalúen de la región de tobillo, que muchas veces están afectados, como yo te decía, por a veces esguinces que tuvo el paciente, que a veces no están del todo bien diagnosticados, o que tuvo un esguince y dijo, bueno, listo, ya tuve el esguince, ya me curé, pero en realidad curaste parcialmente y tenés una lesión crónica que también hay que evaluarla y tratarla en su conjunto. ¿Esto implica parar con la actividad deportiva hasta obtener la recuperación total? Siempre hay que hacer una redosificación. Eso es todo
un arte, digamos, que hay que negociarlo un poco con el paciente, porque se entiende que muchas veces los pacientes que son muy activos les cuesta parar un poquito de la actividad, pero no siempre son cosas de todo o nada, digamos. Lo que podemos hacer es bajar la intensidad o la frecuencia del ejercicio que está haciendo, pero es simplemente una cuestión de empezar a readaptarlo y además reemplazarle el ejercicio recreativo por tratamientos de rehabilitación y ejercicios específicos que tiene que hacer para mejorar ese problema en particular. Entonces, digamos, se cambia una cosa por otra, nunca es el paciente va al reposo absoluto, digamos. Bueno, Duilio, vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse. Estamos en Centro de Ensamble Delta, que es San Luis 2314, acá en Rosario, y en Victoria, en Centro Médico Las Colinas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Seguimos con más Televida. Dove, tratamiento para el dolor sin medicación. Vivía tomando medicamentos, de noche no podía dormir el dolor. Y ahora hago todo en mi casa. Rosario, nueva dirección, Francia 912, 437-7565. Líderes en el mercado inmobiliario. Trayectoria, confiabilidad, responsabilidad. Aras Negocios Inmobiliarios. Atención personalizada. 3 de febrero 2937. 435-0056.